Usted recordará, amigo oyente, que cuando estuvimos en la última oportunidad estudiando los libros del Antiguo Testamento, tomamos el libro de Proverbios. Dijimos entonces que Salomón había sido el escritor de ese libro de Proverbios, y también del libro de Eclesiastés y el de Cantar de los Cantares. Entonces encontramos aquí en este libro en particular algo diferente de lo que decía el libro de Proverbios. Y en el libro de Proverbios podíamos observar la sabiduría de Salomón, y aquí podemos ver la insensatez de este hombre. Ahora, Salomón es el escritor. Creemos que se ha establecido firmemente entre los expositores bíblicos de tendencia conservadora que Salomón fue su escritor. No hay ninguna otra explicación que dar en cuanto a este libro, aparte de que Salomón fue su escritor. En realidad, es una autobiografía dramática de su vida cuando él se aparta de Dios. La palabra eclesiastés quiere decir predicador o filósofo. Me gusta más utilizar el término filósofo que el de predicador porque puede ser malentendido. Ahora es importante notar aquí el propósito de este libro. Usted probablemente se ha dado cuenta que nosotros presentamos una introducción a cada libro de la Biblia que nos toca estudiar. Creemos que es importante conocer el propósito de cada libro de la Biblia para poder comprenderlo correctamente. Es necesario quizá apartarnos, alejarnos un poco de él, para poder lograr una perspectiva del mismo. Es necesario que observemos esto con un telescopio, por así decirlo, antes de tomar el microscopio para analizar la palabra de Dios. Y ante nosotros, pues, tenemos un libro donde esto es probablemente más evidente que en cualquier otro libro de la Biblia. Aquí podemos ver la filosofía humana aparte de Dios, y ésta siempre debe alcanzar las conclusiones que alcanza este libro. Es inevitable un resultado como ese. Por tanto, vamos a ver en este libro algunas de las declaraciones que se contradicen con otras declaraciones en las Escrituras. En realidad, casi nos sobrecoge cierta clase de temor al saber que este libro ha sido el favorito de muchos ateos. Han citado de este libro muy a menudo. Un ejemplo de esto lo vemos en los escritos de Volney y Voltaire. Y en el día de hoy, esa persona que es cínica y crítica puede citar cosas de este libro. Y también es interesante notar el número de sectas que utilizan pasajes de este libro porque los pueden sacar completamente de su contexto y darles un significado completamente erróneo. El hombre ha tratado de muchas maneras de ser feliz sin Dios. Hay millones de personas que están tratando de lograr esto todos los días. Y este libro nos muestra cuán absurdo es intentar eso. Salomón era el hombre más sabio que existió, y él tenía la sabiduría que le había sido dada por Dios mismo. Ese hombre probó todas las cosas que le podían proveer de placer y felicidad de que puede ser capaz el hombre, y su resultado es que todo es vanidad. Esa palabra vanidad quiere decir vacío. Todo es vanidad, sin propósito. Usted nunca puede llegar a lograr satisfacción en la vida siguiendo este proceso. Dios le demostró a Job, un hombre justo, que él era pecador ante los ojos de Dios. Y aquí en Eclesiastés, Dios le demuestra a Salomón, el hombre más sabio, que él es un insensato ante los ojos de Dios. Amigo oyente, este es el lugar donde se encuentran muchos que son grandes profesores en la actualidad. Filósofos, teólogos y predicadores del día de hoy podrían aprender una gran lección que a pesar de su sabiduría, a pesar de toda su intención de ser personas intelectuales en el presente, el hombre a los ojos de Dios es un insensato. Y esto, amigo oyente, es algo muy difícil de aceptar. Es decir, para aquellos que ponen demasiado énfasis en su inteligencia y en la cantidad de información que han acumulado. Es interesante notar la opinión, la evaluación que ciertos hombres han dado al libro de Eclesiastés. En este libro aprendemos que sin Cristo, nosotros no podemos tener satisfacción. Aun si llegáramos a poseer todo el mundo y obtuviéramos las cosas que el hombre considera hoy como las cosas que pueden satisfacer su corazón, las cosas que llegan a dejarlo satisfecho. Pero hoy, el mundo no puede satisfacer el corazón porque el corazón es demasiado grande para ese objeto. Y cuando lleguemos a considerar el próximo libro escrito por Salomón, el Cantar de los Cantares, aprenderemos que si nos apartamos de este mundo y ponemos nuestro afecto en Cristo Jesús, no podemos profundizar la infinita preciosidad de su amor. Aquí el objeto es demasiado grande para el corazón.
Se han dicho demasiadas cosas acerca de este libro de Eclesiastés, y nosotros vamos a hacer referencia a eso al avanzar en nuestro estudio. Nuevamente queremos decir que vanidad, esa palabra vanidad, es la clave, así como también la frase que se repite muchas veces, debajo del sol. Y también debemos mencionar que existe otra expresión que también se repite varias veces, dije yo en mi corazón. Es decir, estas son las reflexiones del corazón del hombre. Estas son las conclusiones a las que el hombre llega a través de su propia inteligencia, a través de sus propios experimentos, y estas conclusiones a las cuales ha arribado no son inspiradas. Pero la palabra que nos cuenta esto acerca de estas cosas sí es inspirada, y por tanto, usted tiene en este libro las siguientes cosas. Dije en mi corazón, debajo del sol, vanidad. Estas tres palabras se repiten una y otra vez. Por ejemplo, la palabra vanidad se repite como 37 veces. La expresión debajo del sol ocurre como 29 veces. Y no sabemos exactamente cuántas veces se repite este dicho, dije yo en mi corazón. No hemos contado esas palabras, pero quizá usted lo pueda hacer, amigo oyente. Me gustaría en este instante presentar un bosquejo de este libro, ya que hay muchas personas que opinan que este es un libro sin ton ni son, y simplemente un grupo de versículos amontonados en un libro. Y eso en realidad no es cierto, por supuesto. Lo que usted tiene ante sí en este libro es un problema que se ha presentado, y eso lo podemos apreciar en los primeros 3 versículos del primer capítulo. Luego se realizará un experimento. El problema que se presenta es todo es vanidad. Bien, él experimenta, y desde el versículo 4 del primer capítulo hasta el versículo 12 del capítulo 2, usted encontrará este experimento que se realiza, buscando la satisfacción en formas muy diferentes, en campos muy distintos. Se presentará la ciencia o las leyes de la naturaleza, la sabiduría y la filosofía, el placer, el materialismo, el vivir para el ahora, el fatalismo, el egoísmo o egotismo, la religión, las riquezas, la moralidad. Esas son las cosas que Salomón probó, y él las presentará ante nosotros. Y luego tendremos el resultado de ese experimento en los últimos 2 versículos en el libro.